Hola, mi nombre es Maribel Venegas. Y yo soy Daniel Orozco. Y te damos la bienvenida a Espiritualizando tu Riqueza. Te veo en prosperidad, te veo en abundancia, te veo vibrando en tu riqueza. Bienvenido, bienvenida a un episodio más. Hola Maribel, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo este momento. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Wow, me siento muy feliz y agradecida de estar con ustedes nuevamente y aquí compartiendo este espacio con este hermoso Dani sobre espiritualizando tu riqueza. El tema que vamos a hablar hoy es muy importante. Es un tema de mucha energía, un tema pesado, un tema intenso o muy ligero, dependiendo a qué punto quieras llegar. Y el tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es la deuda. Vamos a profundizar sobre este tema porque es un aspecto que sin darnos cuenta puede estar frenándonos en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en el aspecto financiero o económico, sino también en otras áreas que se relacionan a esta parte del deber. Puede ser relaciones interpersonales, puede ser la relación que estoy teniendo con mi trabajo, puede ser incluso el cómo me la llevo con mis hijos, incluso cómo me llevo conmigo mismo. Sí, claro, la deuda es un tema muy profundo y largo porque incluso esta parte que dices, ¿cómo me la llevo conmigo mismo? Tiene que ver muchísimo incluso con la sensación de sentirme en deuda con cuestiones de mi pasado, cuestiones que no he perdonado. Tiene que ver con la emocionalidad. Por eso es que les digo que es un tema bastante intenso, un tema pesado o ligero, dependiendo cómo lo quieras ver. Y tenemos que profundizar con fuerza. ¿Cómo la ves, Dani? ¿Te Estoy parece? de acuerdo, vamos a irnos con todo, vamos a irnos de lo micro a lo macro, de lo más evidente a lo que en ocasiones nos cuesta trabajo de observar, que puede estar muy en el inconsciente. Y para poder dar introducción a este episodio, nos gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo se siente la deuda para ti? ¿Cómo se siente ya sea el deber o el que te deban? Así es. Y cuando estamos haciendo esta pregunta nos referimos a la cuestión material, a la cuestión de dinero. Porque como dijo Dani, vamos a ir de lo más evidente a lo menos evidente, a esa parte que no podemos observar sutil. Y por eso la parte de la deuda siempre está muy relacionada a la cuestión económica. Y te vas a dar cuenta que tiene muchísimos factores, pero la detonación o el detonante en tu vida tiene que ver con la cuestión económica. Y entonces, a ver, esta pregunta, te vamos a dar unos segunditos. ¿Cómo se siente la deuda? ¿Cómo se siente que estés debiendo a una persona, a una institución, que estés debiendo incluso a lo mejor el lugar donde vives? ¿Y cómo se siente cuando a ti te deben? Haciéndote consciente de esto, de esta sensación, es muy importante que te des el permiso de sentirla en tu cuerpo, porque de esto se trata la deuda, el sentimiento que está ocasionando. ¿O tú qué opinas, Dani? Es correcto. Aquí observamos que nos está llevando a emociones muy específicas, que nos está llevando a experiencias emocionales muy específicas. Y nos damos cuenta que son experiencias emocionales que están muy cercanas a la sensación de carencia, de no tener suficiente, ya sea el que yo deba a otros o el sentir que me deben, es que algo me está faltando. Es decir, algo está faltante en mí, como lo veníamos platicando un poquito en el episodio pasado, para yo poder estar en mi estado de completud. ¿Cuántas deudas he generado a lo largo de mi vida o cuántas deudas por pagar aún están pendientes que me están impidiendo en estos momentos conectarme a mi estado de completud, en donde siento que nada me hace falta? Sí, y aparte esta sensación donde yo me estoy sintiendo incompleto cuando estoy en la deuda, ¿sí? A lo contrario de lo que tú dices, Dani, es cuánta necesidad tengo de que otros satisfagan lo que yo no lo estoy pudiendo lograr. Y es por eso que estoy pidiendo, me estoy endeudando. Ahora, esta cuestión creo que tenemos que ir a profundidad a observar desde dónde vendrá esta sensación o esta forma de vida que se ha ido materializando en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que me ha llevado a endeudarme? ¿Para qué me endeudo?
Y si esto incluso ya se hizo una costumbre, una forma de vida o incluso un vicio. Fíjate, Maribel, qué importante eso que tú estás comentando, ya que aquí estamos yendo más allá de únicamente de la acción de la deuda, sino desde dónde se está generando. Y desde aquí me gustaría que observaras si tienes esta idea de que para poder tener, tienes que endeudarte, incluso el para qué estás buscando tener aquello. Y aquí nos vamos a encontrar con un aspecto bien importante, que es la satisfacción inmediata. Muchas veces llego a querer tener una satisfacción inmediata sin darme cuenta qué es lo que eso está implicando posteriormente en mi vida. Y si bien pude generar una deuda para poder obtener algo, no me doy cuenta hacia dónde me está dirigiendo, sí en el trabajo, pero sobre todo emocionalmente, esta satisfacción inmediata para poder satisfacer alguna necesidad o algún vacío que puedo estar teniendo en estos momentos en mi vida, y creo que obtener aquello, aunque sea a través de la deuda, me va a satisfacer. Así es, y estas satisfacciones momentáneas normalmente nos llevan a un endeudamiento de largo plazo y, como yo lo decía, incluso como esa sensación o esa forma de ser, de estar en un vicio, de estar en una relación tóxica con nuestro dinero. Es correcto, si lo observamos de esta manera, se va volviendo un modus operandi, es decir, como estoy endeudado, puedo justificar mi estado de desconexión con mi ser y mi falta de abundancia, porque a la medida que me sigo endeudando, obviamente, ¿cómo me puedes hablar de que yo tengo un crecimiento económico, de que puede ir más allá si estoy generando esta deuda? Y aquí, cuando hablamos de esta deuda, es cuando se genera esta deuda desde esta inconsciencia para poder satisfacer un deseo inmediato, para poder llegar a obtener algo y poder llenar algún vacío, porque claro que también estamos de acuerdo que puede haber estas deudas que están proyectadas hacia una expansión, hacia un tener más, pero ¿cuántas veces realmente lo hacemos desde ahí? Y ¿cuántas veces, como tú bien lo comentas, Maribel, lo hacemos desde una desconexión con nuestro ser y desde una necesidad profunda que puedo tener a nivel interior, a nivel del alma? Así es. Mira, aquí esta parte es muy interesante. ¿Cuáles son esas necesidades subconscientes que están ahí en mí como códigos, como codificaciones, que me están llevando a tomar este tipo de elección? A través de mi pensamiento y, claro está, a través de mis acciones. Pero ojo, esta parte es muy interesante. ¿Cuánto pensamiento existe en mi interior que me hace creer que no soy lo suficiente para poder obtener eso que yo quiero con mi propio esfuerzo, ya sea mental, emocional o físico? Y desde ese punto estoy adquiriendo lo que otros me pueden dar o prestar. Y esta parte subconsciente es muy sutil, porque tal vez hay algo en mi interior donde yo estoy teniendo una deuda inconsciente, ya sea con mis padres, ya sea incluso como codificaciones ancestrales, que ahorita las vamos a profundizar, lo cual me está haciendo que yo pida hacia afuera, hacia el exterior, lo que no puedo encontrar en mí. Esa necesidad que está ahí hueca en mí, que no la estoy pudiendo cubrir, lo estoy tratando de hacer con representantes que están allá afuera. ¿O tú qué opinas? Totalmente. Si lo observamos desde ahí, esta deuda me está llevando a vivir desde un estado de supervivencia. Es decir, una vez se genera la deuda, siento que me están correteando para pagar las deudas que tengo, para poder pagar esos montos o esto que yo ya pedí, si es que realmente lo hago, porque cuántos también no acceden a esta opción para no pagar la deuda. Y eso no hace que la deuda se pague, sino que de alguna forma está perpetuando en mí el estado de carencia, porque estamos de acuerdo que estamos generando en otra conciencia, que como lo hablamos un poquito del episodio pasado, soy yo mismo, también la sensación de carencia, porque estoy yo en un estado de deuda. Y ya sea que la esté pagando o no, empiezo a operar en una supervivencia, en un ir correteando, en un ir detrás de, forzándome a pagar para poder pagar y equilibrar el estado
que en su momento se generó de desequilibrio tras pedir dinero, tras pedir, incluso aquí puede ir más allá de dinero, algún favor, algún recurso, queda algo pendiente en mi vida. Y tú aquí comentaste un aspecto súper importante, Maribel, que viene siendo lo que hay detrás en cuestión de la relación que puedo llegar a tener con mis padres o incluso con mi clan. ¿Cuántas deudas, cuántas injusticias, que al final la injusticia me va a llevar a la deuda, cuántas injusticias hay ahí que me hacen a mí estar operando desde una deuda y a veces no sé por qué? A veces no sé por qué vivo endeudado. Sería empezar poco a poco a reconocer cuántas injusticias puede haber en mi vida, ya sea en mi experiencia propia o en la experiencia de los progenitores o de lo que me está precediendo. Sí, claro, esta parte es muy importante. Lo primero es la aceptación. Sí, o sea, ahorita estás teniendo una información, todos los que nos están escuchando estás teniendo una información que es muy importante que la estés llevando a ti, y de ahí la aceptación. La aceptación, hasta qué punto me endeudo o hasta qué punto creo que la deuda me puede sacar de situaciones o apoyarme a ser más próspero y abundante. Porque cuando tú te empiezas a aceptar desde este punto es que puedes agilizar muchísimo esa sanación emocional que está ahí provocando la deuda. Claro, y que además eso te está dando, o sea, te está haciendo crecer. Ahí observamos que fue algo que me llevó a una expansión, no lo contrario. Claro, y esta parte es muy importante. A mí me gustaría, Dani, que empecemos como a seccionar esta parte de la deuda emocional, porque realmente toda deuda económica, física, material, como tú le quieras llamar, tiene que ver con una deuda emocional. Y la deuda emocional se puede dividir en varias situaciones, desde la parte de codificaciones, la parte de lealtades familiares e incluso la parte de anclajes en tu vida de niño o de adolescente que te está llevando también a una deuda. Y esta parte es muy importante empezarla a entender para que podamos tomar conciencia en qué situación estoy viviendo que me está llevando inconscientemente a seguir endeudándome. Y por más que quiero, no puedo salir de ese hoyo. Me encanta. De hecho, si lo observamos desde esta óptica, vamos a irnos primeramente hacia nosotros. Y de ahí nos vamos a abrir un poquito hacia mi entorno primario, que puede ser la familia, e incluso hacia la cuestión social. Vamos observando cuántas deudas puedo percibir que tengo hacia conmigo mismo, conmigo misma. ¿Cuántas deudas tengo hacia mi propia persona? ¿Y cómo puedo detectar cuáles son las deudas que tengo hacia conmigo mismo o hacia conmigo misma? Observando qué es aquello que creo que no me di o no pude dar a los demás. Que esto incluso me está conectando a una sensación de culpa. ¿Cuántas experiencias llegué a tener en donde sentí que pude haber dado más de mí o que pude haber dado más a otros? Y por lo tanto, esto en mi presente me hace sentir que debo. Me hace sentir que estoy teniendo que hacer mucho más de lo que ahora estoy siendo o de lo que ahora estoy haciendo para poder pagar. Incluso vamos a observarlo, por ejemplo, en procesos de pérdida, cuando un ser muy querido trasciende. Siento que yo tengo una deuda hacia con esta persona porque partió y sentí que pude haber hecho más o sentí que pude haber accionado de otra forma. Y aquí se va generando un vacío que requiere ser llenado, pero siento que no es posible. Siento este estado de deuda y muchas veces esa deuda que no me doy cuenta se va perpetuando. No sé qué opinas tú de esta parte, María. Sí, para mí es clarísimo y esta parte que tú tocaste es súper importante. También hay otra deuda muy fuerte que, bueno, muchos de ustedes saben que mi especialidad casi ha sido con mujeres. Mi trabajo siempre es con muchísimas mujeres, claro, también con hombres, pero la mayoría es con mujeres. Y lo que he detectado muchísimo es que, por ejemplo, incluso la mujer que ha permitido ser maltratada, y digo ha permitido, incluso yo he sido una mujer de esas hace muchos años, queda una deuda emocional muy fuerte hacia con uno misma, pensando por qué permití esto, porque es posible que haya querido más a la otra persona que a mí misma y no me haya puesto yo en una protección primero antes que al otro. ¿Sí me explico? Entonces, muchísima de la mujer que vive maltrato o abuso físico normalmente está en una deuda con ella misma. Claro, hay muchísimos factores más que ahorita en este momento pues no voy a ahondar porque estamos hablando de la deuda.
emocional. Pero ojo, esta parte es muy, muy importante. ¿Cuántas veces yo he permitido situaciones de violencia de mi pareja, tal vez de mis padres, porque también hay muchísimo maltrato de los padres hacia las hijas? Y entonces, desde este punto, yo estoy viviendo todo el tiempo con una sensación de deuda hacia mí. ¿Por qué no me di lo que me tenía que dar y permití que el otro fuera más que mi propia vida? Y esta cuestión es bien fuerte llegar a ella, ¿eh? Sí, cuesta mucho en ocasiones observarlo. Cuesta mucho el reconocer que durante mucho tiempo estuve ausentándome de mí mismo y de mí misma, y que en esos momentos mi ser estaba pidiéndome. Y ahora que lo observo, cuando lo observo es cuando se suele generar la parte de la deuda. Cuando no lo observamos, ¿qué pasa? Pues empezamos a vivir circunstancias y situaciones que estén perpetuando esa sensación de abuso, esa sensación de no fui suficiente. Pero al observarlo es cuando entonces se suele percatar, entonces estoy en deuda conmigo mismo y conmigo misma. Y esto pues de alguna forma ya es un avance, porque ya lo estoy reconociendo. Porque cuántas personas están viviendo con esta deuda o con esa sensación de deuda, pero no se dan cuenta. La viven como algo normal para ellos. Claro, y también sucede mucho, por ejemplo, en la separación de relaciones de pareja. Cuando se separan de una relación matrimonial, alguno de los dos o los dos, si no llevan un trabajo adecuado de separación, se quedan con la sensación de que se deben uno al otro por los años vividos. Imagínate, por ejemplo, esas relaciones matrimoniales de 20 años, 15 años, incluso hay veces relaciones de noviazgos de 7 años, 8 años, donde no se quieren separar porque sienten que ya se deben tanto por los años que vivieron. Y entonces cuando hay este tipo de separaciones también no trabajadas adecuadamente, normalmente alguno de los dos o los dos entran en una carencia económica. ¿Por qué? Porque están sintiendo que se deben uno al otro. Esta cuestión que estás compartiendo, Maribel, fíjense cómo muchas veces estamos en donde no queremos estar por sentir que debemos, pero esa deuda a pesar de ello no se paga, ni se va a poder pagar, ni se va a poder pagar, no de la misma forma, no de la misma forma. Aquí es donde nosotros requerimos tomar conciencia de esta diferencia que estamos nosotros hablando entre una deuda económica, que estamos hablando meramente de un aspecto físico, material, que no es por ello menos importante, y de esta deuda emocional, ya que si únicamente tocamos la parte física, en ocasiones las personas pueden estar siguiendo trabajando, enfocándose, esforzándose y no va a ser suficiente. En cambio, cuando empezamos a ver el trasfondo, vamos a empezar a observar cuántas deudas pueden estar. Y este caso que tú comentaste, Maribel, en el ejemplo de la pareja, lo podemos también traspolar a muchos otros tipos de relaciones. Siento que te debo por lo que has hecho por mí. Siento que te debo por lo que en su momento me diste. Y siento que tengo que estar, aunque no desee estar, para poder pagarte. Y esto, sin darme cuenta, ya está generando una deuda hacia mi propia persona. Claro, o incluso se dan muchísimos casos donde una de las dos partes, por ejemplo, en la relación de pareja, ¿y por qué toco la relación de pareja? Porque estamos tocando la relación personal de uno mismo y la persona más directa en estas cuestiones es nuestra pareja. El mayor espejo. Nuestro mayor espejo y la que mayor botones nos toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay situaciones donde, como tú dices, no me voy de este lugar porque siento que te debo, pero aún así también te puedo estar dando mucha economía y yo me la estoy quitando porque siento algo en mi interior o eres un representante de alguien al que yo estoy debiendo. Entonces esta parte es muy importante que la empecemos a observar porque a mí me ha sucedido que he trabajado con muchísimas mujeres donde muchas veces ellas son las que están aportando muchísimo dinero a la economía de la familia sin darse cuenta que están más en una deuda emocional que incluso en el gozo de su propio ser. Y esta cuestión empieza a mermar muchísimo su economía, a mermar muchísimo su físico, pero principalmente no les permite vivir en un estado de prosperidad y abundancia, porque imagínate cuando yo me estoy quitando para estar dando al otro. Siempre va a haber un ancla, un anclaje que me detiene ahí para seguir avanzando. Y esa frase que comentaste, cuando me quito para darle al otro, siempre voy a terminar en una deuda conmigo mismo. Es aquí en donde en ocasiones
nos podemos perder, porque puedo pensar que estoy pagando una deuda hacia allá afuera, pero si estoy percibiendo que esto que estoy dando me está quitando, va a generar deuda. Claro. Porque el pagar una deuda es de alguna forma el poder expiar o el poder reconciliar la sensación de pérdida, no aumentarla. Así es. Y aquí lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera se es consciente. Solamente estás siendo consciente que estás metido en un hoyo económico, en un hoyo de deudas, porque incluso hay personas que se endeudan para darle al otro. E incluso a lo mejor firman préstamos, sacan préstamos del banco, no sé cuántas cosas puedes estar haciendo que te endeudas para estarle dando al otro, y esa sensación, ese círculo vicioso de deuda, no lo estás terminando. Y esta parte es muy importante, que nos empecemos a ser conscientes. Yo hablé de mujeres, pero claro que también estoy hablando de los hombres. El que yo esté como más enfocada y especializada en mujeres no significa que estoy en contra de los hombres, sino no estuviera haciendo magnífico mancuerna que estamos teniendo, ¿no? Sí, aquí con Dani, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es muy interesante, empezarla a observar cómo la estoy viviendo en mi vida, en mi entorno, en este aquí y ahora. Claro. Hacerme consciente y aceptar y decir, oye, sí, ya, basta, no más. Estoy metiéndome en agujeros de deudas, muchas veces no nada más por mí, sino por los otros. Y cuando hablo de los otros, estoy hablando tal vez de la pareja, del esposo, estoy hablando tal vez de los hijos, estoy hablando tal vez de los padres, de los hermanos. Mira, a mí me tocó, por ejemplo, era como muy raro ciertas zonas del país cuando yo iba a dar Amo Ser Mujer, sobre todo para aquella zona de Acapulco, de Guerrero, me tocó conocer mujeres, en serio, no una, te puedo decir que más de 20 mujeres que trabajaban dobles turnos y mayores de 50 años las mujeres para pagar las deudas de los hijos. O las deudas de la pareja. Sí. Y yo decía, ¿cómo es posible que ahorita a tus 50 años o 50 y tantos, casi 60, estés trabajando dobles turnos de limpieza, dobles turnos de cocinera para pagar algo que ni siquiera tú te gastaste, ni siquiera tú lo disfrutaste? Así es. Y claro, tiene que ver con una carencia emocional, tiene que ver con una deuda económica, que ahorita lo vamos a ver más a fondo con las codificaciones. Claro, está súper interesante en verdad. Porque vamos observando que voy haciendo otro hoyo para tapar el otro hoyo, pero cada vez se va haciendo más grande. Y al final no termino de poder tapar ese hoyo. Y tal cual lo comentaste ahorita, Maribel, empieza a ver ese diálogo interno inconsciente en donde me empiezo a contar la historia de mejor yo que tú. Mejor yo absorbo esta deuda que tú tienes antes de que tú lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que no puedes, te veo pequeño, y aquí es donde vamos llegando al verdadero trasfondo de esta circunstancia. Si nosotros empezamos a observar pequeñez, estamos viendo carencia, y por lo tanto esta pequeñez va a empezar a que nosotros de forma inconsciente nos esforcemos por pagar o por subsanar esa pequeñez que estamos viendo, y esto va generando una deuda porque le estoy privando al otro de su totalidad. Le estoy privando al otro de su estado de expansión. Y sin darme cuenta, esto hace que yo empiece a tomar esta pequeñez del otro, que creo que es del otro, pero al final es mi propia pequeñez, con la cual me estoy identificando, y estoy queriendo llenarla y siento que no lo puedo hacer, Estamos aquí detectando una sensación de insuficiencia que puedo estar observando en mí mismo, queriéndolo tapar a través de lo de afuera. Así es. Y esta parte es muy fuerte porque normalmente toda esta sensación de deuda, esta sensación de estar mirando al otro pequeño o que no puede o que le debo, porque también puede ser esa sensación de que el otro es tal vez tan grande que yo le debo algo porque me está dando su presencia, porque me está dando su tiempo. Ojo, o sea, tiene esto un trasfondo muy fuerte. Viene normalmente de esa parte de codificaciones en la familia. Y vamos al otro ángulo, Dani, porque esta parte es muy fundamental y vamos a ir entendiendo cada vez más y más de dónde vienen estos anclajes o dónde vienen estas codificaciones que me están llevando a accionar de esta manera en mi vida. Es correcto. ¿Y por qué lo hablamos con tanto énfasis? Simplemente nos damos cuenta que la mayoría de gente de nuestro país vive endeudada económicamente hablando. Y esto quiere decir que sí o sí debe de haber una deuda emocional. Y ahorita que tú estás hablando
el tema ancestral, el tema de los progenitores. ¿Qué pasa aquí? Vamos observando la historia que llega a ver en el colectivo, en la sociedad, sobre el yo papá, yo mamá, que te doy la vida. Yo que te estoy dando la vida. Me pregunto yo, Maribel, ¿podemos nosotros pagarles a nuestros padres la vida que nos han dado? Para nada, porque en primer lugar ni siquiera nos la dieron. O sea, si vamos a trasfondo, a una Claro. parte espiritual más profunda, los papás no nos dieron la vida. Exacto. Fue una elección que hicimos todos juntos y ellos simple y sencillamente fueron el vehículo, principalmente mamá. Es el vehículo, yo le llamo al útero materno, siempre todas las mujeres que ya me conocen, yo les llamo que es el portal por donde Dios se asoma, porque es una elección. Nosotras las mujeres somos una elección para que Dios se asome a este mundo. ¿Y dónde se asoma? Pues a través de tu presencia, Así porque es. cada uno de nosotros somos dioses y cada niño que nace es un dios, pero es una elección que estamos teniendo. El problema es las creencias colectivas que nos han codificado sobre lo que es la presencia padre, madre e hijos y que le debo la vida a mamá y a papá. La mayoría de las personas, y a lo mejor quien esté escuchando ahorita este momento, le esté cayendo mal estas palabras que estemos diciendo, pero a final de cuentas nosotros no le debemos nada a nuestros padres, ni nuestros hijos nos deben nada a nosotros, porque es una elección que estamos teniendo de vida en este mundo tridimensional. Pero bueno, eso es como una parte más elevada de la espiritualización, ¿no? Empezarlo a concebir de esta manera. Desde la parte tridimensional más común en la que vivimos desde las creencias y paradigmas. Entonces, desde estas creencias, la mayoría de nuestro colectivo tiene esa codificación de que debemos la vida a nuestros padres. Así es. Y aquí lo más importante, lo que queremos compartirte es cómo puedo yo reintegrar o reinterpretar esta idea que muy seguramente traes o traemos, porque, ojo aquí, no estamos hablando de únicamente tú como ser individual, estamos hablando de la comunidad, de la sociedad, del colectivo. Y esa es una información que está muy marcada. ¿Cómo le puedo hacer yo para poder pagar esta vida a mis padres? Ya dejamos claro que ellos no me la dieron, pero se tiene esa creencia. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, ¿cómo puedo tomar esta información para poder usarla como un punto de sanación o un punto de liberación? Y aquí es bien importante que entendamos que la mejor forma para poder llegar a pagar la vida es honrar la vida que estoy teniendo, honrar mi propia experiencia de vida. Y a través de ello, no únicamente estoy honrando también la vida de mis padres, no únicamente estoy honrando también la vida de mis abuelos, estoy honrando la vida de cada ser que se hace presente en este planeta. Así es. Yo estoy súper de acuerdo contigo y aquí tenemos que hacer un punto muy importante de observación. Por naturaleza, todos nosotros queremos agradecer, queremos pagarles a nuestros padres, y esto es inconsciente, la vida que nos dieron. Y esta manera que dice Dani de honrarlos es la manera perfecta de hacerlo. Pero ojo, muchos están honrando la vida de sus padres a través de una lealtad y de una lealtad más mal enfocada. Por ejemplo, somos leales a papá y a mamá desde la deuda. Y desde ese punto creemos que los estamos honrando y efectivamente los estamos honrando, pero los estamos honrando desde la parte no funcional de la vida de ellos y de la vida de nosotros. Y entonces aquí es donde nacen las lealtades familiares en las que vamos repitiendo el patrón y el patrón de esa deuda emocional y de esa deuda económica en la que muchísimos estamos sumergidos. Bueno, están, perdón, Claro. esta parte es muy interesante, o sea, lo que decía Dani, hemos visto gracias a una empresa con la que estamos trabajando sobre abundancia y riqueza, que más del 90% de la población en México y en muchos países americanos o sudamericanos están las personas endeudadas. ¿Por qué? Por estas codificaciones ancestrales y por estas lealtades familiares. Yo quiero honrar la vida de mis padres,
Pero ¿cómo puedo honrar la vida de mis padres si lo que yo solamente estoy observando entre ellos es una deuda emocional, es una deuda incluso económica, una deuda de escasez? Entonces, desde este punto, yo estoy honrando la vida de ellos a través de mi vida, repitiendo el mismo patrón. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros requerimos honrar a nuestros padres, pero desde la vida de liberación. Así es. Esta parte que tú comentas, por ejemplo, los honro a través de esta deuda. Y esta deuda es importante que seas consciente que se puede manifestar de muchas formas. Puede ser a través de una carencia económica, puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un accidente o de accidentes, por ejemplo, o de ciertos eventos catastróficos, porque de esta manera mantengo en presencia la vida de mis padres. Los honro. Y esto que ahorita te estamos compartiendo es bien importante que observes desde qué punto estás tú. En este caso lo estamos viendo tú como hijo, pero por ejemplo, tú como padre o como madre, es bien importante también que observes cómo estoy concibiendo a mi hijo, ya que aunque en esos momentos puede ser que no lo veas igual, ¿cuántas veces o cuántas ideas se han tenido de que tengo a un hijo para que me cuide? Para que me cuide en mi vejez, por ejemplo, de que tengo un hijo para que él pueda ayudarme en algún momento de mi vida. Y yo siempre les digo, en ese caso, en lugar de tener hijos, mejor cómprate una alcancía. Claro. Para tu vejez. Claro. Te va a ayudar más. Claro, ponte a ahorrar, a invertir, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero esto que tú estás hablando es muy fuerte. Tan fuerte es que incluso dentro de todo lo que viene siendo el clan familiar y codificaciones ancestrales, se ve que nacen hijos bastones. ¿Qué es un hijo bastón? El hijo bastón es ese que inconscientemente elige quedarse con los padres para cuidarlos. Para cumplir esa deuda que no va a poder pagar nunca. Hasta que papá o mamá fallas. Sí, ¿y qué pasa con estos hijos bastones? Estos hijos bastones normalmente se quedan solos, no están siguiendo la naturaleza de su propia vida, que es generar otra familia, que es ser independientes, que es expandirse ellos mismos en el mundo como ellos lo deseen. Están quedándose anclados ahí en una deuda emocional con sus padres, y esta deuda puede ser una deuda tan ancestral que por eso esta persona inconscientemente elige ser este hijo bastón para estar ahí cuidando las enfermedades de sus padres, estar cuidando su vejez, pero no se da cuenta que también él está más enfermo muchas veces que ellos, claro, o más amargado que ellos. Así es. Y si observas, esta deuda se vuelve impagable. ¿Por qué? Porque siento que no voy a poder ser libre hasta que ellos se vayan. Recuerdo, en su momento una paciente me dijo, mira Dani, yo amaba mucho a mi mamá, pero el día en el que trascendió, yo me sentí tan libre, sentí que mi deuda se había pagado. ¿Cuántos de nosotros traemos esa historia? ¿Cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos en donde estamos, haciendo lo que estamos haciendo para pagar una deuda hacia alguien más? Y quiero que observes, ¿qué pasa si empiezas a mirar una perspectiva distinta en donde te decimos, ese tipo de deudas únicamente las vas a poder pagar a través de tu propia vida, de tu propio gozo, de tu propio éxito? Empieza a haber culpa, empieza a haber una sensación de traición, porque esto también es muy común. Empiezo a sentir que si tomo un camino distinto y si hago responsable a mi mamá, a mi hijo, a mi pareja, a mi padre de sus propias decisiones, entonces yo los estoy traicionando. Porque creo que a través de ellos viene el amor, porque creo que a través de ellos viene mi ascensión espiritual y por lo tanto mi riqueza. Así es, y es muy complicado soltar eso porque la culpa está presente y se tiene que trabajar con fuerza. A mí me gustaría en este momento que tocáramos otro punto más profundo todavía de lo que ya estamos viendo. Espero que a todos los que están escuchando les estén cayendo los 20, lo estén resonando en su corazón y en todo su cuerpo, porque acuérdate, Dani y yo no tenemos la razón ni la verdad, solamente te estamos dando puntos de vista que tenemos de lo que hemos estudiado, de las experiencias que hemos tenido con tantos pacientes y grupos trabajando, y que tú vayas tomando lo que más te esté vibrando, lo que no tanto que lo pienses, sino que lo vibres en tu corazón, en tu cuerpo. Así es. Y a mí me gustaría entrar a algo todavía más profundo, que vienen siendo las deudas de sangre. Las deudas que están ahí fuertísimas en nuestro clan familiar
y sobre todo por cómo era nuestra sociedad de antes, ¿sí? ¿Qué significa esto de deudas de sangre? Significa que, por ejemplo, en tu clan ancestral, una persona que se les llama perpetradores, ¿sí?, que quitó la vida a alguien, ya sea por medio de un accidente, ya sea a mano armada, o ya sea simple y sencillamente por el poder y el control que esa persona podía estar manejando, ahí se está generando una deuda para las siguientes generaciones. Y muchas veces recae en una de ellas. Imagínate que eres tú en el que está cayendo esta deuda de sangre. Y tal vez tú eres hasta una tercera generación, ni siquiera conociste a este tío, a este abuelo, a este bisabuelo, pero hay algo que te está impidiendo salir de deudas económicas. Estas deudas de sangre normalmente se miran más en la deuda económica totalmente. ¿Cómo es la deuda económica? Pues ya lo sabemos. No hay dinero, todo lo debo, no puedo tener más allá, o tengo y lo pierdo, ¿ok? Por estas situaciones que se vivieron en nuestro clan y no estamos siendo conscientes. Es correcto. Esto tiene mucho que ver con lo que hablabas ahorita de esa lealtad. Empiezo a hacer lealtad con aquella víctima, muchas veces, también puede ser también con la parte de la víctima, con la parte que fue excluida, con la parte que no fue aceptada, para que de esta manera pueda ser reconocido a través de este dolor, a través de esta carencia, a través de esta enfermedad, y por lo tanto la deuda se tenga que pagar. Ahora, esta dinámica va siendo muy congruente en el sentido de que en este universo no puede haber deudas, y por lo tanto toda sensación de deuda tarde o temprano va a tener que saciarse, va a tener que llegar a su estado de equilibrio. Aquí la pregunta es, ¿qué camino estás eligiendo tú para poder generar este equilibrio? Y te recuerdo que esto, si bien estamos hablando desde un ángulo ancestral, porque son personas que tal vez ni siquiera tú conociste, es más, muy seguramente ni siquiera sabes que existe, está a través de ti, está en tu persona. Y aquí me gustaría conectarlo un poquito, Maribel, con las deudas, lo que le llaman las deudas álmicas, que al final son conceptos, pero todos van relacionados, son como una fichita que lleva a la otra, que lleva a la otra, que lleva a la otra. ¿Qué pasa? A nivel de familia, digamos que somos también un alma, somos una energía, algo que se le llama la conciencia familiar. Yo siempre digo, si estamos diciendo que todos somos uno, en el ángulo de las familias, en el ángulo de mi sistema familiar, hay de alguna forma mayor interacción a nivel del alma. En algún punto muy transpersonal, todos somos uno. Y yo siempre lo veo así. Yo de alguna manera traigo la energía e incluso soy responsable de lo que mi bisabuelo, mi bisabuela, mi tatarabuelo, generaciones atrás experimentaron. Porque de alguna manera soy yo, aunque esté yo, Dani, actual, soy yo desde mi parte pasada. Y la única forma de poder subsanar ello es en mi aquí y en mi ahora, aunque el observar hacia atrás me ayude a comprender por qué estoy teniendo estas deudas o por qué estoy teniendo la dinámica de vida que me está llevando siempre a un estado de carencia o de enfermedad. No sé cómo veas esta parte, Maribel. Sí, esta parte es muy importante porque a final de cuentas todo nuestro código sagrado es nuestro ADN. Y en nuestro ADN está la información de todo nuestro clan ancestral, de toda nuestra familia y de toda la humanidad. Entonces, desde esta parte sagrada que nosotros somos, esta parte sagrada del yo soy, que se manifiesta totalmente en mi ADN, es donde podemos observar toda esta parte del clan familiar y todas estas codificaciones. ¿Y para qué nos funciona poderlo observar? Porque acuérdense que cuando yo observo y acepto, estoy teniendo una parte de sanación al hacer la aceptación. Pero la única forma de solucionarlo y sanarlo es exactamente en este aquí y ahora. Porque no voy a poder ir con mis ancestros. Además, mis ancestros están en mí, están en mi ADN. Entonces, cuando yo me hago consciente, puedo empezar a hacer rituales incluso de entrega, que a final de cuentas es como si me lo entregara a mí mismo, pero lo estoy soltando porque esto no es mío y no me pertenece. Es una conciencia que ya no me pertenece, pero que me está haciendo vivir desde esta conciencia de deuda. Y entonces la única manera de poderlo solucionar es empezar a hacerme consciente que lo voy a entregar, que lo voy a soltar y que en este aquí y ahora me voy a ser consciente de pensar, de sentir y de tomar decisiones totalmente diferentes. Y el sentir, créanme que es algo fuerte y brutal.
porque el decir, por ejemplo, no, cuando alguien te está pidiendo un favor, cuando alguien tal vez te está pidiendo que le firmes, Así cuando es. tú estás queriendo ir a pedir un préstamo para hacer el negocio del mundo y que tú mismo te digas Claro. no, ahí esa es la parte emocional que tienes que empezar a afrontar y hacer diferente. Claro, porque de esta manera llego a ahorrarme la deuda que se generaría en mi propia persona por decir sí cuando quería decir no. Entonces empezó a haber un faltante en mí. Y tú pusiste unos ejemplos. Puede ser ejemplos desde, oye, tú que tienes carro, ¿me llevas a tal lugar? Y para que no genere en el otro un estado de qué mala persona soy, me endeudo conmigo mismo. Me endeudo en mi tiempo, incluso en mi economía, para decir sí, aunque quiera decir no. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta cómo todo esto está interligado. Ejemplos muy prácticos que puedes estar viviendo en tu día a día. Yo siempre lo concibo de esta forma. La herramienta que nosotros tenemos para poder subsanar deudas transgeneracionales o deudas que pueda tener en mi clan es el famoso perdón. A través del perdón empiezo poco a poco a equilibrar esta ausencia o esta carencia que había cuando reconozco que, por ejemplo, en este caso que tú comentabas, que tanto el perpetuador o en este caso el victimario como la víctima estaban ambos buscando un equilibrar la deuda. Sin embargo, las formas que se llegaron a optar o a elegir generaron más deuda. Y no me doy cuenta que es lo mismo que yo estoy haciendo. A lo mejor ya no asesiné a nadie. A lo mejor ya no rechacé a nadie. A lo mejor no con esta evidencia, Claro. pero de alguna manera cada vez que digo un no cuando quiero decir sí o viceversa, cada vez que quiero darle al otro más aunque yo me sienta vacío, es de forma inconsciente, una parte de mí se muere. Es como un pequeño autoasesinato. Es como un pequeño autoexclusión. Y sin darme cuenta estoy repitiéndolo de forma inconsciente en mi propia persona. Así es. Por eso incluso hay muchísima gente muerta en vida hoy en día. Y este tema de la deuda a mí me ha abrazado muchísimo desde hace años, porque créanme que por lealtades familiares, por codificaciones, viví muchísimos años en esta cuestión económica de deuda, endeudándome y pagando cosas que no eran mías y que no me pertenecían, y que cada vez mi emocionalidad se frustraba más. Cuando lo empiezo a comprender, empiezo a entender que solamente lo puedo resolver aquí y ahora. Y es la parte que les estamos transmitiendo a ustedes. También nos encontramos con esta empresa con la que estamos trabajando, que para nosotros fue fundamental por los pilares que maneja. Y uno de los pilares es paga tus deudas. Incluso ahí nos exhortan muchísimo a toda la gente que si no tienes dinero para comprar algo de contado, mejor ni lo compres, Claro. que te esperes. Y la realidad es esperarte para tomar estas formas ya de pensamiento y de vida no tienen nada de dificultad. Así O sea, es. tú lo empiezas a observar que puedes hacer cosas sin necesidad de endeudarte y empezar a tomar un pilar, una plataforma muy fuerte en ti para sentirte seguro económicamente. Pero a mí lo que se me hace más interesante con esta empresa que empezó a manejar mucho esta plataforma de paga tus deudas es esta parte de las codificaciones ancestrales que se manejan sobre todo en nuestro país. O sea, estamos rompiendo totalmente con este paradigma que viene incrustado en el ADN de muchísimos mexicanos a través de muchísimos años. Es correcto, Maribel. Me pregunto yo, ¿cuántas personas realmente se están endeudando para poder comer? ¿Cuántas personas dijeron, oye, yo me endeudé para poder comprar el súper de la semana? Serán casos mínimos. Observamos que realmente la deuda viene para subsanar una necesidad y ahora ya es posible entender con todo esto que te compartimos el motivo por el cual estoy decidiendo generar deudas. Y no nos damos cuenta que empezamos a generar deudas impagables. Incluso el sistema en el que nos solemos mover económico en cuanto a los créditos que se dan, van muy apegados a las deudas impagables, tal como lo estoy viendo yo que se va generando en mi clan. Hacia con mis hijos, hacia con mi pareja, siento que son deudas impagables. ¿Y qué crees que pasa? En mi economía se ve lo mismo. ¿Cuántas deudas impagables vemos en la sociedad? ¿Cuántas personas están en una deuda que llevan años ahí y sienten que no
pueden subsanarla e incluso se va haciendo más grande. Así es, y como tú dices, ni siquiera son deudas para sobrevivir, como la alimentación, sino son deudas que incluso que el mismo sistema nos ha implantado a través de la moda, a través del estatus social, a través de tantas cosas que si tú las empiezas a observar, como yo lo he estado haciendo estos últimos años, no son necesarias, no son vida. Es correcto. Esta parte, Maribel, me encanta. Recuerdo yo en mi primer ceremonia que tuve de Niño Santo, de Honguitos Sagrados, estaba yo regresando de mi trip y me preguntaba, a ver, ¿qué vendo? ¿Qué compro? ¿Puedo vender vida? ¿Puedo comprar vida? O sea, es imposible. Realmente todo lo demás llega a ser un satisfactor momentáneo. Pero realmente ¿puedo yo comprar y vender vida? Jamás. Sin embargo, es la codificación tan grande que traemos que nos está llevando a una deuda en muchos sentidos. Y me encanta porque hay muchas personas que me dicen, es que no sé por qué, Dani, tengo tantas deudas. Y ojo aquí, porque a veces son deudas que hasta no elijo conscientemente. Se puede representar con robos. Me roban, me engañan, me estafan, me traicionan. Eso también va siendo algo que me genera una deuda. Es decir, esto hace que yo me tenga que endeudar. Pero esto no va siendo una excepción, porque va siendo esto totalmente correlacionado a la historia de vida que traes y que te has estado contando, caso que te compartimos con anterioridad, Maribel y yo. Así es. Y sinceramente, desde lo más profundo de nuestro corazón, estamos haciendo estos podcasts para que vaya cambiando la sintonía en muchos de ustedes, para que vaya cambiando totalmente esa forma de pensar, de manejarte en tu vida, porque acuérdate que tú y yo somos uno mismo. Cuando el consciente individual cambia, el consciente colectivo también cambia. Y yo siempre me he imaginado desde hace muchísimos años, yo creo que por eso doy estos talleres incluso de prosperidad y abundancia, ¿cómo sería vivir en un mundo, no nada más unos países, sino en un mundo? Y aparte pues nací en México, me encanta México y amo México. ¿Cómo sería vivir en un México donde la mayoría de las personas no estuvieran endeudadas, preocupadas y estresadas por su economía? Así es. Y justo eso que estás compartiendo ahorita, que también va siendo bien significativo, es la sensación de deuda que podemos traer como un colectivo, como país, como nación. ¿Cuánta deuda puedo tener yo hacia con mis ancestros? O el siento que me quitaron, siento que me saquearon, siento que me robaron. Y desde ahí, sin darnos cuenta, seguimos contando la misma historia y no hemos generado este punto de responsabilidad para poder perdonar, para poder subsanar esta codificación que se empezó a generar y obviamente cambiar la economía del país, porque lo cierto es que la economía del país le corresponde también a ti que me estás escuchando, a mí que te estoy hablando, es tomar la responsabilidad de ello. No va a ser ni cuando llegue un nuevo gobierno ni un nuevo presidente, no. Tiene que ver con esto que ahorita estamos observando. Así es. Realmente esto nos pertenece a nosotros como individuos, nos pertenece a nosotros como sociedad, y nos pertenece a nosotros como seres espirituales que estamos viviendo esta experiencia humana. Y si realmente queremos una experiencia humana totalmente diferente, es momento de tomar acción, de ponernos las pilas y hacer todo lo diferente que se puede hacer en nuestra propia emocionalidad, mentalidad y por ende en nuestras acciones. Totalmente, Maribel. Y esto, este primer paso de esta transformación financiera que propone esta empresa con la cual estamos colaborando, en verdad me doy cuenta cómo llega a cambiar vidas. Bastante. Yo, bueno, no estoy diciendo que yo estuve ahí afortunadamente por todo el entrenamiento mental y emocional que empecé a tener. Por ejemplo, cuando me compré mi primer carro decía, me voy a comprar el carro para lo que me ajuste con el ahorro que tengo, no me voy a endeudar. Sin embargo, sí me he dado cuenta cómo con las personas que he compartido ya se limitan a endeudarse para poder tener, porque se dan cuenta ahora que no lo necesitan realmente, porque se dan cuenta ahora que hablándolo ya de la parte material o del dinero, ese dinero que iban a gastar, ese dinero se puede invertir, ya hablaremos más adelante de ello, ese dinero se puede fructificar, claro. Pero esto únicamente lo vamos a ver una vez que reconozcamos que nosotros de la misma forma podemos ir a más y a un crecimiento. Así es. Esta parte es muy, muy importante. Por favor, concéntrate después de este audio en reconocer, en aceptar
¿Cómo está tu pensamiento y tu emocionalidad a la cuestión del dinero? ¿Y cómo está sintiéndose la deuda si es que está ahí en tu vida? Observa incluso qué deudas emocionales están y por ende yo te diría, observa totalmente esa parte económica. La parte económica es muy importante en la vida de todo ser humano. Por eso estamos haciendo este gran programa de Espiritualizando tu Riqueza. Totalmente, Maribel. Y te recomiendo que estés muy atento a los próximos episodios porque vienen cosas muy interesantes. Te recordamos nuestras redes sociales. Sígueme en Instagram como Daniel Orozco 33, en Facebook como Daniel Orozco Activando tu Luz y en Spotify en el podcast Activando tu Luz con Daniel Orozco. ¿En dónde te pueden contactar las personas, Maribel? A mí me pueden encontrar en Facebook Maribel Venegas, Amo Ser Mujer, en YouTube Maribel Venegas, Amo Ser Mujer, y en Instagram Maribel Venegas, Amo Ser Mujer. Y recuerda, te vemos próspero, te vemos abundante y lleno de riqueza.